Existe un instante, un momento preciso, que un narcisista teme más que a la propia muerte. No es que lo descubran, no es perder su reputación, no es que el mundo vea la verdad que oculta. Es algo mucho más fundamental. Es el segundo exacto en que su víctima deja de sentir miedo. Carl Jung, el gran Carl Jung, dedicó décadas a estudiar este fenómeno. Lo bautizó como el derrumbe del pedestal del terror. Y lo que descubrió cambia para siempre nuestra comprensión del poder del narcisista. Porque el narcisista, en realidad, no tiene poder, solo posee el poder que tú le concedes con tu miedo. Permíteme explicarte algo que es absolutamente clave. El narcisista construye toda su existencia sobre una ilusión. Jung la llamaba la imagen inflada. Es una máscara de grandeza que esconde un vacío inmenso, un abismo. Pero las máscaras necesitan ser sostenidas, y el miedo de sus víctimas es el cemento, el pegamento que mantiene en su lugar la máscara del narcisista. Cada vez que caminas de puntillas para no enfadarlo, estás sosteniendo su máscara. Cada vez que mides y remides tus palabras antes de hablar, estás sosteniendo su máscara. Cada vez que sientes ese nudo en el estómago al escuchar sus pasos, estás sosteniendo su máscara. Tu miedo es su combustible, es su oxígeno. Y cuando ese combustible se agota, cuando se seca la fuente, el narcisista empieza a colapsar, como un castillo de naipes. Quiero que comprendas qué sucede exactamente en la mente retorcida del narcisista cuando percibe que ya no le temes, porque es un proceso tan fascinante como aterrador para él. Lo primero que siente es una profunda confusión. El narcisista ha desarrollado un sistema interno muy preciso para leer a sus víctimas. Jung lo llamaba el radar de la dominación. Es como un sonar que detecta el miedo, la inseguridad, la vulnerabilidad, como si fueran señales en la noche. Ese radar le ha funcionado a la perfección durante toda la relación. Sabía con exactitud milimétrica cuándo ibas a ceder, cuándo ibas a disculparte, cuándo ibas a regresar arrastrándote. Pero de pronto, súbitamente, el radar deja de funcionar, te mira, esperando ver miedo, y no lo encuentra. Esa confusión inicial dura poco tiempo, porque rápidamente se transforma en algo mucho más: pánico. El narcisista entra en un estado de pánico interno. Jung lo describió como el desmoronamiento de la falsa identidad. Imagina que toda tu identidad estuviera construida sobre la idea de que eres poderoso, de que controlas a los demás, de que puedes hacer que cualquiera se arrodille ante ti, y de pronto alguien se queda de pie. Alguien te mira a los ojos, sin temblar. Alguien ya no reacciona a tus amenazas, a tus desplantes. Eso no solo es frustrante, es existencialmente aterrador, porque si no puedes controlar, entonces no eres quien creías ser. Y si no eres quien creías ser, entonces, ¿quién eres? El narcisista no tiene respuesta para esa pregunta, porque debajo de la máscara no hay nada, solo un eco. Jung documentó 5 fases que el narcisista atraviesa cuando pierde el control, gracias a tu valentía. La primera es la negación. El narcisista se convence de que es algo temporal, de que estás pasando por una fase, de que pronto volverás a ser la persona temerosa que conocía. Se dice a sí mismo que solo necesita encontrar el botón correcto, la amenaza correcta,
el castigo correcto. Y entonces todo volverá a la normalidad, a su normalidad. Esta fase puede durar días o semanas. Depende de cuánto tiempo pueda el narcisista sostener la ilusión de que todavía tiene el control, de que aún te domina. La segunda fase es la intensificación. Cuando la negación falla, cuando la realidad lo golpea, el narcisista intenta lo que siempre le ha funcionado, pero con más fuerza. Si antes gritaba, ahora grita más, hasta reventar las paredes. Si antes amenazaba, ahora amenaza peor, con las peores consecuencias. Si antes te castigaba con silencio, ahora el silencio dura más, te congela el alma. Es como si pensara que el problema es la dosis, que solo necesita más de lo mismo para lograr el efecto de siempre, el sometimiento. Pero aquí está la ironía. Cuando ya no tienes miedo, la intensificación no funciona. De hecho, a menudo tiene el efecto contrario. Cada explosión excesiva te confirma que tomaste la decisión correcta. Cada amenaza vacía te muestra lo desesperado que está. Cada intento de control te recuerda por qué dejaste de tenerle miedo. En primer lugar, la tercera fase es la más peligrosa. Jung la llamaba fragmentación narcisista. Es cuando la máscara empieza a quebrarse visiblemente, como un espejo roto. El narcisista pierde la compostura que siempre mantuvo. Dice cosas que normalmente se guardaría. Hace cosas que normalmente calcularía mejor. Es como ver a alguien desmoronarse en tiempo real ante tus ojos, pero necesito advertirte algo importante. Esta fase puede ser físicamente peligrosa. Un narcisista fragmentado es impredecible. Sus defensas normales no funcionan. Su capacidad de calcular consecuencias está dañada, seriamente comprometida. Si estás en esta fase con un narcisista, prioriza tu seguridad. El colapso de su máscara no vale tu bienestar físico ni tu vida. La cuarta fase es lo que Jung llamaba el rescate desesperado. Es cuando el narcisista cambia completamente de estrategia, da un giro de 180 grados. De pronto, ya no intenta asustarte, intenta seducirte. Aparece la versión encantadora y que conociste al principio, la persona que te enamoró, el ser humano que parecía perfecto, una fantasía, lágrimas, promesas, disculpas que suenan sinceras, todo el arsenal de manipulación positiva que tiene a su disposición, porque si el miedo no funciona, quizás el amor funcione. Pero aquí está la diferencia crucial. Antes hubieras caído, antes esa versión encantadora te hubiera convencido, te habría engañado, pero ahora no tienes miedo. Y cuando no tienes miedo, puedes ver claramente, puedes ver que las lágrimas son tácticas, que las promesas son vacías, huecas, que la persona encantadora es otra máscara, una más. Tu ausencia de miedo te da claridad, y esa claridad es tu mejor protección. La quinta fase es la más interesante. Desde el punto de vista psicológico, Jung la llamaba el exilio narcisista. Es cuando el narcisista finalmente acepta que perdió. No lo acepta con gracia, no lo acepta con madurez, no lo acepta con reflexión, lo acepta con resentimiento, con odio. El narcisista se retira, se exilia, pero guarda rencor. En su mente, tú eres la villana, la malvada. Tú lo abandonaste, tú lo traicionaste. Tú destruiste algo hermoso, algo perfecto. Él
nunca va a aceptar responsabilidad. Él nunca va a entender que fue su comportamiento lo que te quitó el miedo. En su narrativa, él es la víctima y tú eres el monstruo. Esto es importante, que lo entiendas. Grábatelo. No esperes un cierre del narcisista. No esperes que algún día reconozca lo que hizo. No esperes que madure y te pida perdón. Genuino, de corazón. Jung fue muy claro sobre esto. El narcisismo patológico no permite esa clase de introspección, de autoanálisis. Aceptar que te dañó significaría aceptar que tiene defectos, que es imperfecto, y eso es exactamente lo que el narcisismo no puede tolerar. Tu cierre no va a venir de él. Tu cierre tiene que venir de ti. Ahora, quiero hablarte de lo que pasa dentro de ti, cuando dejas de tener miedo, cuando te liberas, porque es igual de importante que entender lo que le pasa al narcisista. El miedo al narcisista no es un miedo normal, es un miedo condicionado, entrenado, instalado sistemáticamente a lo largo de la relación. Cada explosión te enseñó a evitar ciertos temas. Cada castigo te enseñó a moderar tu comportamiento. Cada amenaza te enseñó que tu seguridad depende de su estado de ánimo. Ese entrenamiento deja marcas. Carl Jung lo llamaba el complejo de sometimiento. Es un patrón automático que se activa sin que lo decidas. Cuando empiezas a perder el miedo, esos patrones automáticos empiezan a fallar y eso se siente extraño. Puede sentirse como vértigo. Toda tu vida has operado con el miedo como brújula. Cada decisión pasaba por el filtro de evitar su ira. Cada palabra era calculada para no provocarlo. Y de pronto, ese filtro desaparece. Es liberador, pero también es desorientador, porque tienes que aprender a funcionar de una manera completamente nueva. Hay un momento específico que marca el punto de no retorno. Es el momento en que el narcisista intenta asustarte y no funciona. Quizás levanta la voz, quizás hace una amenaza, quizás usa esa mirada que siempre te hacía temblar, y tú no reaccionas, no porque estés actuando, sino porque genuinamente ya no te afecta. Ese momento es transformador, porque confirma algo que necesitabas saber. El poder que él tenía sobre ti ya no existe. Era real, era fuerte, era paralizante, pero ya no está. Jung describió este momento como el despertar del yo sometido. Es cuando la parte de ti que fue silenciada durante la relación finalmente encuentra su voz. Esa parte siempre estuvo ahí, debajo del miedo, debajo de la adaptación, debajo de todas las versiones de ti que creaste para sobrevivir. Tu verdadero yo estaba esperando. Y el momento en que dejas de tener miedo es el momento en que puedes salir. Quiero hablarte de algo que pasa después de que pierdes el miedo, algo que casi nadie menciona. A veces el miedo regresa, no porque el narcisista haya hecho algo nuevo, sino porque el patrón está tan arraigado que se activa solo. Puedes estar meses sin sentir miedo, y de pronto escuchas un tono de voz parecido al suyo, o recibes un mensaje inesperado, o sueñas con él y el miedo vuelve. ¡Ay, Dios mío! Esto no significa que retrocediste. Significa que el cerebro tarda en reprogramarse. Jung lo llamaba la persistencia del complejo. Los patrones emocionales profundos no desaparecen de la noche a la mañana. Lo importante es lo que haces cuando el miedo vuelve. Si le das poder, se fortalece. Si lo observas sin actuar, se debilita. Cada vez que el miedo aparece y tú eliges no dejarte controlar, el patrón pierde fuerza. Es un proceso, no es un evento único. Hay algo que el narcisista
nunca va a entender. Él cree que perder tu miedo significa que ganaste algo, que obtuviste poder, que lo derrotaste, que saliste victoriosa. Pero no es así. Perder el miedo no es ganar, es simplemente dejar de perder. Durante toda la relación estuviste perdiendo, perdiendo energía, perdiendo identidad, perdiendo años de tu vida. Cuando dejas de tener miedo, dejas de perder. No estás ganando nada que no te perteneciera desde el principio. Estás recuperando lo que siempre fue tuyo. Déjame contarte qué ve el narcisista cuando te mira y ya no encuentra miedo. Porque esto es fascinante. El narcisista tiene una imagen mental de ti, una imagen que construyó durante toda la relación. En esa imagen eres pequeña, necesitada, dependiente, temerosa. Esa imagen le da seguridad, porque si tú eres pequeña, él es grande. Si tú eres débil, él es fuerte. Si tú tienes miedo, él tiene poder. Pero cuando dejas de tener miedo, esa imagen ya no coincide con la realidad. Él te mira esperando ver a la persona pequeña y encuentra a alguien que lo mira de igual a igual. Eso no solo lo confunde, lo aterroriza. Jung tenía un concepto que es perfecto para entender esto. Lo llamaba la proyección narcisista invertida. El narcisista proyecta su propia debilidad en ti. Todo lo que él odia de sí mismo, lo ve en ti. Su necesidad desesperada de aprobación la proyecta como tu necesidad de él. Su miedo a ser abandonado lo proyecta como tu dependencia. Su vacío interior lo proyecta como tu falta de identidad. Mientras tuvo éxito proyectando, pudo evitar mirarse. Pero cuando dejas de tener miedo, las proyecciones rebotan. Él tiene que empezar a ver lo que siempre estuvo evitando, su propia pequeñez, su propia debilidad, su propio vacío. Esto explica por qué el narcisista reacciona con tanta intensidad cuando pierdes el miedo. No es solo que pierda control sobre ti, es que pierde control sobre la imagen de sí mismo. Tu miedo era el espejo que le devolvía la imagen que quería ver. Un ser poderoso, irresistible, temible. Pero cuando el espejo cambia, la imagen cambia, y el narcisista se ve como realmente es: pequeño, desesperado, vacío. ¡Qué tristeza! Hay algo que necesitas saber sobre el narcisista que perdió tu miedo. Nunca va a dejarte ir completamente, no porque te ame, para nada, sino porque representas una herida abierta. Cada vez que piense en ti, recordará el momento en que perdió. Cada vez que te vea, sentirá la humillación de no poder controlarte. Cada vez que sepa de tu vida, enfrentará evidencia de que pudiste salir. El narcisista colecciona resentimientos, y tú vas a ser parte de esa colección. Pero eso ya no es tu problema. ¡Qué bueno! Quiero hablarte de algo importante. La diferencia entre no tener miedo y fingir que no tienes miedo. Porque no es lo mismo. Y el narcisista lo detecta. Recuerda que tiene un radar para el miedo. Ha pasado toda su vida calibrándolo. Si finges, él lo sabe y usará ese conocimiento. Ten cuidado, pero no tener miedo genuinamente. Eso es diferente. No es una estrategia, es un estado interno. Es cuando realmente ya no te importa lo que él haga, cuando genuinamente ya no te afecta su opinión, cuando sinceramente ya no temes su reacción. Eso no se puede fingir, y eso es lo que el narcisista no puede combatir. ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Cómo pasas de fingir que no tienes miedo a genuinamente no tenerlo? Jung decía que el miedo al narcisista tiene dos componentes. El primero es el miedo a lo que puede hacer, amenazas físicas, daño económico,
Destrucción de reputación. Ese miedo es real y hay que evaluarlo racionalmente. Si el narcisista tiene la capacidad de dañarte de maneras concretas, toma precauciones. Más vale prevenir. Pero el segundo componente es diferente. Es el miedo a su desaprobación. El miedo a decepcionarlo. El miedo a que te mire con esa mirada que te hace sentir insignificante. Ese miedo es aprendido. Y lo que se aprende, se puede desaprender. Desaprender ese miedo requiere un proceso. Jung lo llamaba la desidentificación del objeto persecutorio. Es un nombre complicado para algo simple. Significa separar quién eres tú de quién él te dijo que eras. Durante la relación, el narcisista definió tu realidad. Te dijo que eras demasiado sensible, que exagerabas, que el problema eras tú, y parte de ti le creyó. Esa parte que le creyó es la que tiene miedo. Pero cuando empiezas a ver que su versión de ti era una mentira, cuando entiendes que sus definiciones eran manipulación, cuando reconoces que tu percepción era correcta todo el tiempo, el miedo empieza a disolverse, porque ya no crees que él tiene razón sobre ti, y si no tiene razón sobre ti, tampoco tiene poder sobre ti. Hay un ejercicio que Carl Jung recomendaba a sus pacientes. Se llama la inversión del punto de vista. Cada vez que sientas miedo al narcisista, pregúntate esto. ¿Qué estaría sintiendo él si supiera que no tengo miedo? Imagina su frustración, imagina su impotencia, imagina su desesperación al ver que su herramienta principal ya no funciona. Ese cambio de perspectiva hace algo interesante. Te recuerda que el miedo es una calle de dos vías. Él necesita que tengas miedo más de lo que tú necesitas evitar su ira. Tu miedo le da vida. Tu ausencia de miedo lo mata. Quiero que entiendas algo sobre el proceso de perder el miedo. No es lineal. Hay días en que te sentirás completamente libre, y hay días en que el miedo volverá como si nunca se hubiera ido. Esto es normal. Jung lo llamaba la oscilación del complejo liberado. Cuando un patrón profundo empieza a soltar, no suelta de una vez, suelta y vuelve, suelta y vuelve, cada vez soltando un poco más. Lo importante no es que el miedo desaparezca para siempre inmediatamente. Lo importante es la tendencia general. Si cada mes tienes un poco menos de miedo que el mes anterior, vas en la dirección correcta. Aunque haya retrocesos temporales, hay algo que pasa cuando pierdes el miedo que casi nadie anticipa. Puedes sentir culpa, culpa por ya no temerle, culpa por no seguir intentando que funcione, culpa por abandonar a alguien que te necesita. Esta culpa es una trampa. Es el último intento del condicionamiento de mantenerte en tu lugar. Jung advirtió sobre esto. Lo llamó la culpa del sometido liberado. Es como si una parte de ti todavía creyera que debías quedarte, que era tu responsabilidad aguantar, que irte te hace mala persona. Esa voz no es tu conciencia, es la voz del narcisista que internalizaste, y como toda voz internalizada se puede silenciar con práctica. Déjame hablarte de lo que el narcisista hace después de aceptar que perdió tu miedo, porque no desaparece simplemente. Hay varias estrategias que puede usar. La primera es la campaña de desprestigio. Si ya no puede controlarte directamente, intentará controlar cómo te ven los demás. Contará su versión de la historia. Una versión donde él es la víctima y tú la agresora. Manipulará percepciones, sembrará dudas, creará una narrativa alternativa. No lo hace porque le importe la verdad. Lo hace porque necesita ganar en algún lugar. Si perdió contigo, al menos puede ganar con el público. La segunda estrategia es el hoovering diferido. El narcisista desaparece por un tiempo, semanas, meses,
a veces años, y cuando cree que bajaste la guardia, vuelve, a veces con disculpas, a veces con emergencias, a veces simplemente apareciendo como si nada hubiera pasado. La esperanza es que el tiempo haya debilitado tu resolución, que extrañes la intensidad de la relación, que hayas olvidado por qué te fuiste. Es una apuesta a largo plazo, y a veces funciona. Por eso es importante mantener claridad sobre quién es él. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán encantador se presente, el narcisista no cambia, solo espera. La tercera estrategia es la sustitución rápida. El narcisista encuentra otra fuente de suministro rápidamente, a veces antes de que te hayas ido completamente. Esto puede doler, puede sentirse como si todo lo que viviste no significara nada, como si fueras reemplazable, pero necesitas entender algo. El narcisista no te está reemplazando a ti. Está reemplazando la función que cumplías. Necesita a alguien que le tenga miedo. Necesita a alguien que sostenga su máscara. Necesita a alguien que alimente su vacío. Cualquiera que cumpla esa función sirve. No es personal, es patológico. Si el narcisista encontró a alguien más, no sientas celos, siente alivio, porque mientras tenga otra fuente de suministro, te dejará en paz. Y siente compasión, porque esa nueva persona está entrando en el mismo infierno del que tú saliste. Quizás algún día esa persona también perderá el miedo. Quizás algún día también despertará. Y cuando lo haga, podrá ser un faro para ella. Tu experiencia no fue en vano. Tu curación puede ayudar a otros. Quiero hablarte de lo que viene después de perder el miedo, porque hay vida al otro lado. Y esa vida es mejor de lo que puedes imaginar ahora. Cuando ya no tienes miedo al narcisista, liberas una cantidad enorme de energía. Energía que gastabas anticipando sus reacciones. Energía que gastabas midiendo tus palabras. Energía que gastabas caminando sobre cáscaras de huevo. Toda esa energía ahora es tuya, para crear, para amar, para vivir. Es como si de pronto tuvieras el doble de vida disponible. Carl Jung tenía una frase que me encanta. Decía que el trauma superado se convierte en sabiduría. Eso es lo que te espera. No solo vas a dejar de tener miedo, vas a desarrollar una capacidad que antes no tenías. La capacidad de ver las máscaras, la capacidad de detectar manipulación temprano, la capacidad de confiar en tu intuición cuando algo no se siente bien. El narcisista te enseñó algo sin querer. Te enseñó a reconocer depredadores. Y esa lección te protegerá el resto de tu vida. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando o lo que va a pasar cuando pierdas el miedo, quiero pedirte algo. Hay un botón de Super Thanks aquí abajo. Cada vez que alguien lo usa está diciendo algo. Está diciendo que este contenido importa, que estas verdades merecen ser contadas, que los que están en medio de relaciones tóxicas merecen información que los ayude a salir. No es solo una donación, es un acto de solidaridad. A todos los que aún están atrapados en el miedo, si te es posible hacerlo, lo aprecio profundamente. Y si no puedes, tu presencia aquí ya es valiosa. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Piensa en alguien que todavía le tiene miedo a su narcisista, alguien que camina de puntillas, que mide cada palabra, que vive anticipando explosiones. Comparte este video con esa persona, porque a veces lo único que se necesita es saber que el miedo puede terminar, que hay un después, que se puede salir. Tu acción de compartir puede ser el primer paso de alguien hacia la libertad. Si ya perdiste el miedo al narcisista de tu vida, comenta aquí abajo. Cuéntanos cómo fue ese momento. El momento en que te diste cuenta de que ya no te afectaba. El momento en que lo miraste sin temblar. El momento en que finalmente fuiste libre.
Tu historia puede inspirar a alguien que todavía está en el proceso. Y si todavía estás luchando con el miedo, comenta también. Cuenta en qué parte del proceso te encuentras. ¿Qué es lo más difícil? Porque hay cientos de personas leyendo estos comentarios que están exactamente donde tú estás. Y a veces saber que no estás sola lo cambia todo. Lo que un narcisista siente cuando descubre que ya no le temes. Confusión, pánico, desesperación, rabia, resentimiento. Todo eso es su problema. Ya no es el tuyo. Tu única responsabilidad ahora es seguir sanando, seguir creciendo, seguir construyendo la vida que mereces. Una vida sin miedo. Una vida donde tu bienestar no dependa del estado de ánimo de nadie. Una vida donde puedas ser completamente tú. Eso es lo que te espera, y el narcisista lo sabe. Por eso le aterroriza tanto. Hasta el próximo video. Sigue perdiendo el miedo, cada día un poco más. Y recuerda, tu libertad es su pesadilla, y tú mereces ser libre. Hay una última cosa que Jung escribió sobre esto que quiero compartir contigo. Decía que el mayor acto de rebelión contra un tirano no es la violencia, es la indiferencia. Cuando ya no te importa lo que el narcisista piense, cuando ya no te afecta lo que el narcisista haga, cuando genuinamente has construido una vida donde él es irrelevante, esa es tu victoria. Silenciosa, permanente, absoluta. El narcisista puede gritar, puede amenazar, puede manipular, pero si tú ya no escuchas, todo eso es ruido vacío, y el ruido vacío eventualmente se cansa de sonar.